Hola, muy buenas, bienvenidos aquí un día más a La Pájara, comentando otro resumen semanal. Borja, ese Tour de Flandes, ¿no? Que tuvimos. Ese Tour de Flandes, ese a través de Flandes, ese Gran Premio de Indurain, pero bueno, evidentemente, sobre todo el gran monumento, el primer monumento de las piedras, el Tour de Flandes, que bueno, ha puesto el empate en el marcador, Duarte. Veremos la semana que viene con esa París-Roubaix, ese desempate, ¿no? Veremos 1-1 y, oye, espadas en alto. Pasamos a últimas noticias, Borja. Polémica en la Vuelta a España. ¿Cómo no, Duarte? No hay semanas sin problemas. Eso es. Comentábamos, Borja, la semana pasada lo de que la UCI aumentaba a un equipo en grandes vueltas, ¿no? Que, por ejemplo, el Tour de Francia, pues eso, invitaba al Total Energy, al Tudor y 1X. Y ahora, Borja, Vuelta a España presenta su plantel, qué equipos van. Y entre los invitados, pues tenemos a ese Burgos, Borja, bueno, esperado, ¿no? Sí, pues patrocinando la carrera más asegurada. Caja Rural. Caja Rural, Le tocaba. pasado no estuvo, le Le tocaba. tocaba este año y dirías, bueno, pues el tercero, ¿no? Que ahora ponerte un tercero será el Kern Pharma. Que ganó 3 etapas el año pasado. Que O sea ganó con Pablo Castrillo, o sea, mejor Vuelta a España que la del año pasado no existía. Pero no, Borja ha invitado al Q36 y ha levantado ampollas, ¿no? Hombre, es que es una vergüenza. O sea, vamos a ver. Tienes que invitar a los 3 españoles, que paso te han dado una invitación más. No invitas a los 3 españoles, pues claramente el Kern Pharma, que gana 3 etapas. Debería ser el que ¿Qué equipo invitado Te te gana gana 3 etapas? y 3 etapones. Y 3 etapas. Además, etapas de cutu negro. O sea, Sí. y no le invitas, y da igual todo. Pues bueno, pues así apoyamos al ciclismo en este país. El ciclismo nacional se muere por culpa de gente como Javier Guillén de la Vuelta. Desde aquí un saludo a Javier. Me encanta cargarte equipos, Javier, porque no se entiende nada. O sea, cuando había 2 equipos, oye, pues decías, qué mal, porque tiene que dejar siempre Claro, a 2 fuera, el que es Euskaltel, el otro. Y ahora tal. que metes uno más... Metes uno pues, suizo, que está bien. A Hay ver, jugadores, David de la corredores, Cruz, sí. tal, pero por favor. Muy mal, Sí. mal. Suspenso para Javier Guillén. Uno más, Duarte, una decisión más mala de la Vuelta. Y bueno, esperemos que el recorrido por lo menos nos dé juego. Eso es. Y pasamos a ese resumen semanal, Borja. Comenzamos por lo importante, ese monumento que vivimos, el segundo de la temporada, el Tour de Flandes, que nos dejó victoria apabullante del extraterrestre Don Tadej Pogačar. Eso es Duarte de Agonde, una carrera que no ha decepcionado, ha tenido el guión esperado, podemos decir, porque al final pues fue una carrera dura, sí que marcada por caída de Van der Poel a más de 100 de meta. Pero bueno, no le pasó nada. No pareció que le pasara nada en un momento de mucho nerviosismo entre varios muros. Y Luego se formaron esos grupos, ¿no? eso es. Por delante de todo iba un grupo que se formó en una de las... Al principio ya, digamos, de entrar en el circuito, que estaban Kyung, Ghana, Sí. estaba también Tish Benoot, estaba Stuyven. O sea, era un grupo de... Pues los típicos grupos que se forman, ¿no? De gente que se avanza porque dice, luego me van a venir por detrás 2 galgos. Entonces me avanzo. También metió Quinten Hermans el Alpecin. Eso obligó a tirar al UAE durante muchos kilómetros, que eso gastó mucho a Morgado, gastó mucho a Nils Politt. Sí. Intentando decir, oye, pues por lo menos vamos a intentar debilitar a Van Aert, a Pogačar y a su equipo. Pero bueno, cuando empezaron las subidas duras de Duarte, Pogačar impuso su ley. El primero, Borja, en el Quaremont, donde ya engancharon, ¿no?, con ese grupo y luego se empezó a suceder los ataques, ¿no? Atacaba Pogačar y el único que conseguía seguirle, ¿no?, era un Van der Poel. Pedersen también, en un comienzo. Sí. Lo seguía, en cambio, Van Aert un poco retraído, ¿no? Quedándose Sí, tranquilo. Van Aert, Luego Jorgensen saltaba, también Jorgensen. un poco atrás. Digamos que había 3 claros favoritos, o 3 claros fuertes, ¿no? Que eran Pogačar, Pedersen y Van der Poel. Y detrás, comentas tú, Jorgensen, Van Aert, Pipo Ganna, que venían de la fuga. Incluso llegaron a quedarse solos Mathieu y Pogačar. Pedersen también se había quedado, aunque después, pues bueno, otra vez reagrupación. Se reagrupan ahí todos estos que hemos comentado, menos Filippo Ganna, Jorgensen, que Sí, ya que se ya quedaron un poco más atrás. más retrasados. Antes del momento clave, que es en el Quaremont, ¿no? Van Aert lo intenta. Sí, buen ataque. Oye, valiente. Y dice, intentó no soy el más fuerte su en momento. colina. Eso es, aún así, le cogieron y atacó Pogačar, donde le siguió solo Mathieu Van der Poel durante unos pocos metros, hasta que vio que la potencia del esloveno era superior.
Se fue solo ya Pogačar, Borja, y bueno, ahí ya se vio que la carrera, pues bueno, estaba decidida, se iba a llevar la victoria Tadej Pogačar y había que ver un poco cómo iba a quedar ese podio. Pero bueno, lo que estaba claro es que iba aumentando distancias Pogačar. Sí, a pesar de yendo en contra, él caminaba mucho más que el resto. Y al final, pues bueno, se pudo alzar los brazos tranquilamente. Tranquilo, sin problema, celebró toda la victoria. Y por detrás, al final, relevaron, había 2 Trek, que eran Stuyven y Pedersen, con Van Aert y Van der Poel, fueron relevando, bueno, colaboración, tampoco tirando mucho porque hubieran recortado a Pogačar, pero bueno, colaborando para llegar y jugarse el podio. Y en un sprint final lejísimos, porque Pedersen salió desde muy lejísimos. Sí, pero no le cazaron, ¿eh? No le cazaron. Muy, muy fuerte, quedando en esa segunda posición. Tercero, Van der Poel, cuarto Van Aert y bueno, quinto Stuyven. Sí, eso es. Luego tenemos en sexta posición a Tiesj Benoot, que también hizo muy buen trabajo para Van Aert y para Jorgensen en muchas partes de la carrera. Séptimo, Stefan Kung. Estos fueron los que llegaron, digamos, avanzados. Y luego en un sprint de un grupo muy grande, gana. Sí. Y segundo, Cortina, ¿eh? Se puso muy, muy bien. Y después de, pues bueno, el año pasado ya lo comentamos, ¿no? La semana pasada, que lo había hecho bastante bien y este año, pues oye, entrando en el pelotón, ¿no? En el grupo, digamos, de los mortales, sí, pues quedó en esa segunda posición, entrando al final, pues noveno. Sí, además ganando a gente como Michael Matthews, como Mike Teunissen, como Lawrence Pitty. La verdad que Cortina, muy bien por él. Otros años se le había visto mucho más en carrera, pero siempre había quedado vigésimo, en esos puestos, vigésimo tercero, por ahí. Este año no se le vio mucho. Pero, acabó en el top 10. Acabó en el top 10, su mejor posición con mucho en el Tour de Flandes y muy merecido. Oye, pues la carrera te lleva, que hay un sprint de grupo grande, te colocas bien y llegas. Y es una recta muy larga, o sea que gana el de fuerza. O sea, si tú tienes fuerza, ganas al resto. Con lo cual quiere decir que Cortina llegó con fuerza, llegó con poderío y oye, solo le ganó un Filippo Ganna que también está a un nivel, digamos, superior para mí al de Cortina actualmente. Así que, oye, muy bien para Iván. Gran resultado en las piedras después de una temporada que tampoco estaba siendo muy buena y esperemos que esto le dé ánimos para Rubén. Pasamos, Borja, al Gran Premio Miguel Indurain, en el que, bueno, hubo un hombre que se exhibió, la verdad, y se llevó finalmente esa victoria. Y no es otro, Borja, que Thibaut Nice. Sí, Thibaut Nice es un corredor que cada vez lo nombramos más. O sea, el año pasado ya lo nombrábamos, ahora cada vez... O sea, es un corredor que está cogiendo tracción, es un buenísimo corredor, sobre todo en este tipo de finales. El ataque en la cota final antes del descenso es brutal, no le consigue seguir nadie y oye, luego un descenso muy bien ejecutado por él y finalmente alza los brazos en una prueba que, hombre, pues no es World Tour, pero tenía buenos corredores. Es cierto que el top 10 es bastante raro. Sí. Alex Molenaar de Caja Rural, Bagioli, que bueno, estaba más perdido que poco en el Trek, pero bueno, se mete, ahí, ¿no? Aramburu Hirschi, pero en posiciones más atrás, Simone Velasco, Astana, como siempre, ahí top 8. Y bueno, una carrera que normalmente sirve de preludio, ¿no? Preparación a la Vuelta al País Vasco que se está corriendo esta semana. Y pues Thibaut Nice, que sigue sumando victorias como profesional y que se sigue destacando como un corredor que no este año, pero que yo creo que para el año que viene lo veremos en las grandes clásicas. A ver, los extraterrestres son muy duros, pero por lo menos sacando la cabeza ahí. Y por último, Borja, tuvimos a través de Flandes, con polémica, Borja, ese David contra Goliat. Llegábamos al final de la etapa, ¿no? 3 Visma contra un EF, Nelson Pauls. Y Nelson Pauls dijo, bueno, pues vais todos contra mí, os vais a enterar, ¿no? Sí, incluso pasó alguna vez al relevo, todo el mundo nos preguntábamos por qué no ataca ninguno de ellos. O sea, lo normal, cuando vas 3 contra 1, tienes una baza para el sprint, que en este caso claramente es Van Aert, pero luego tienes a 2 tíos como Benoot y Jorgensen, que lo que tienen que hacer cuando falten 3 a meta es atacas tú, ataco yo. Eso y así quemas al otro, porque el otro tiene que salir a todas y el otro llega a un momento en el que explota. Eso es. Pero bueno, finalmente, por lo comentaremos ahora, mala ejecución del Visma, ¿no? Se decidió al sprint, en el que parecía que eran Van Aert, Paules, pero Nelson Pauls al final consiguió vencer y llevarse esa todopoderosa victoria, ¿no? Sí, se quedó muy clavado. Van Aert dijo que tuvo calambres y en el sprint la verdad fue un sprint que muy bien ejecutado por Paules. También hay que reconocer que Paules, incluso pasando una vez al relevo y el sprint que hizo contra Van Aert es brutal. La victoria de Paules tiene mucho mérito, pero también es cierto que la actuación del Visma pues es muy, muy mala. O
sea, sí, al final, eso, ¿no? Lo que comentabas. Un Van Aert que no tenía piernas, por lo que parece, ¿no? Y las declaraciones que dijo después, que se había equivocado él, había dicho que íbamos al sprint, cosa que, bueno, pues el director del equipo pues tendría que haber dicho. Al director da le igual. pagan por tomar decisiones. Y si Van Aert dice que vamos al sprint, pues le dices no. Pues en Fórmula 1, desde la radio, te pueden decir no, quiero ir a 3 paradas. Pues te llama el director y te dice no, vas a 2, que es lo que la estrategia marca. O sea, no. Tú eres ciclista, pues, yo entiendo que el Van Aert, que es un tío líder, pueda decir, oye, yo creo que podemos ir al sprint, pero el director tiene que decir, no, mira, la Vamos mejor a tres, baza para el tres, equipo es atacar, te guardamos a ti para el sprint, no tires. Incluso se lo dices, mira, tú no tiras, no relevas. No relevas, relevan Tish Benoot y Matteo Jorgensen, y lo que pasa es que a 3 de meta empezamos a palo limpio, que llegamos al sprint, tú eres la baza, te van a lanzar, pero no puedes permitir. En un 3 contra 1 tienes que ganar, es que no puedes no ganar. Es que no Es se eso, puede. cuando pierdes un 3 contra 1 está claro que hay algo que no has hecho bien. Tal cual. Pero bueno, Pero bueno, esto parecía en su momento que le iba a quitar mucho amor a la Van Aert y hablaba No, mal de él pero- para el Tour de Flandes, pero luego en sí, el la Tour de un poco, Flandes- pero ya las declaraciones que dijo después, dijo, oye, estoy en un mal momento, ¿no? Como que no estoy contento, no soy el que soy yo. Bueno, veremos a ver si es una especie así un poco de redención. Veremos ahora en París-Roubaix, ¿no? Sí, pero bueno, por lo menos en Tour de Flandes ha dado buenas sensaciones tanto de nivel como de actitud, ¿no? Con el ataque antes, anticipándose al viejo Quaremont. Así que bueno, arregló en parte la mala semana que llevaban los Visma. Y pasamos a los premios. Borja, comenzamos con la pájara y lo hemos comentado ahora mismo. Se lo merece el Visma, ¿no? Después de ese a través de Flandes, tienes 3 bazas y no consigues ganar, ¿no? Eso suspenso, darte. Es suspenso absoluto, marcado, Borja, a un Visma que, bueno, siempre lo comentábamos, un equipo también muy... Ganan, excepto el año ese que hicieron triplete Hicieron en la triplete, vuelta, sí. que ganaron todo. Que parecía un equipo muy calculado, ¿no? Que Sí. tienen todo controlado, pero últimamente se ven Siempre cosas fallan. del Movistar, ¿no? Sí, Muchas- sí. despistes, Bueno. ¿no? A ver, esto se ve en el Movistar. Bueno, arde Twitter. Sí, sí, o sea, arde arde Twitter. Twitter. O sea, Sí, le sí, pasa esto al Movistar y estamos aquí, un vídeo especial fracaso. Sí, pero pasa esto, en la París-Niza que están en el coche, que no Sí. salen, cosas raras, ¿no? Ahí en el A Visma. ver, que si lo que quieres. Yo entiendo que tú veas el Movistar los documentales y digas, quiero ser como ellos. Claro. Pero claro, eso va a costa de victorias. O sea, Claro. no puedes tenerlo No todo. puedes tener todo, no puedes tener la fama y la victoria. no Eso puedes. es, o sea, hay que centrarse en una. Pasamos al Bala, Borja, mejor español, que se lo vamos a dar, Borja, a un Cortina. Yo creo que es la primera vez que le damos... Bueno, no, puede que alguna otra vez No le creo. hayamos A dado... Cortina. Así Me sonaría mucho. O sea, Pero bueno, oye, merecidísimo, ¿eh? Sí. Top 10, gran carrera, y veremos ahora en París-Roubaix. veremos a ver si podemos darle la semana que viene también el bala a él otra vez. Ojalá. Su mejor resultado de lejos en las piedras. 9ª posición, oye, top 10, tampoco hay tanto español que haya sido top 10 en Flandes, Sí. y además ganando un sprint de grupo a 20-30 corredores y de bastante nivel, o sea que chapo por Iván, me alegro por él porque la verdad que lleva muchos años dando al palo con diferentes problemas y oye, pues se lleva una buena posición en Flandes. Y por último, el caníbal, que no se lo puede llevar otro que el extraterrestre Tadej Pogačar por esa victoria en el Tour de Flandes, su segundo, Borja. Ganó Mathieu fue el caníbal en San Remo, Pogačar en Flandes, vamos a ver quién nos enrobe. Y Borja, vemos aquí el ranking, ¿no?, del año, el UAE sigue comandando, segundo Lidl Trek, bueno, mucha presencia, ¿no? Ahí. Pedersen, Stuyven ahora en Tour de Flandes, meter 2 tíos top 5, eso te suma muchos puntos. Te meten en segunda posición. Tercero Astana, que cómo aguanta, ¿eh? Cómo aguanta Astana a base de posiciones Sí. aleatorias en todas las carreras. Cómo está aguantando. Y un Movistar que va noveno, Borja. Ahí. Que bueno, a ver, ahora es su fase peor de la temporada. Clásicas en las que no suma mucho. O sea, también hay que decir que Movistar, pues en estos momentos, ahora puede empezar a sumar en Itzulia con Enric, igual, pero le viene mejor el segundo tramo de temporada que el primero y aún así, pues oye, está sacando sus puntillos. Y en el ranking, cambios ahí, ¿no, Borja? Entre el Bahrein y el Lotto, 9ª y 10ª posición. Y estos cambios que lo comentamos la semana pasada, Borja, donde, bueno, se está jugando todo ahí en el abismo. Cofidis, que adelanta al Team Picnic, que ahora mismo está al borde del precipicio, y un 1X que superó al Astana. Pero está en un punto, ¿eh? 1X Astana, un punto, ¿eh? Un puntito. O sea, Y lo que está- dices, es lo que dices, Borja. Es que es posible un Cofidis Picnic bajando y un 1X y Astana subiendo. ¿eh? No lo veo difícil. 1800 puntos
La semana pasada, 2000 con Cofidis, 1800 con Picnic, cada vez son menos. Sí, cada sí, vez sí. son menos, Duarte. Como decía Gonzalo Serrano en las transmisiones de Fórmula 1, si parpadeas, Te lo te pierdes. lo pierdes. Y una lucha que ya comentábamos a principio de año que parecía muy difícil, pero que igual daba vidilla, y es que la Astana la está dando. Y No, el sí, 1X. sí. O sea que ahí habrá que estar hasta el Tour de Guanchi sumando puntitos. Y pasamos a las próximas carreras, Borja, marcadas sobre todo por ese monumento, ¿no? Esa París-Roubaix, que no comentaremos aquí, lo hacemos como hicimos con las otras dos, un especial que lo subiremos, pues bueno, el jueves o el viernes estará subido. Eso es, que sepáis, como siempre, ¿no? Los monumentos, las grandes vueltas haremos especial, con lo cual, pues bueno, en París-Roubaix, ya sabéis, las piedras, duelo decisivo entre Mathieu y Pogačar por ver quién es el campeón de la primera parte de la temporada. Eso y en el vídeo lo tendréis todo analizado. Y viendo el resto de carreras, pues bueno, hay en este momento, Borja, que estamos viviendo esa Itzulia, ¿no? Que comenzó con una crono que se llevó Maximilian Schachmann Sí, sobre un Joao Almeida por nada, ¿eh? por medio segundo y con un Florian Lipovic que quedó a 76, a 7 décimas. Sí, o sea, sí, increíble. Apretadísimo. Y bueno, curiosa la crono que salía del verdad, sí. pabellón del Baskonia. Del pabellón de Baskonia estaba Del chulo. centro, Sí. muy chulo eso. Y la verdad que, bueno, también tuvieron presentación, que el día anterior en el partido presentaron a los equipos, tiraron tiros libres con mayor y menor fortuna cada uno. Y bueno, aquí en la crono pues tenemos, ahora comentaremos, los principales favoritos, pero Blasov a 10 segundos, pues bien en los tiempos, Esquielmos a 12, bien en los tiempos, Pello a 26, un poco más lejos, pero en los tiempos, Daniel Felipe también. Luego, claro, hay que seguir bajando, Duarte. Sí, hay que bajar, ¿eh? Sí, Porque- continúa bajando. Sí, sigo bajando, ¿eh? Continúa bajando. Enric Aquí Mas. está ahí. A 1.10, la verdad, una crono nefasta, ¿no? Nefasta. O sea, yo no sé qué preparación nos lleva Enric, pero recordemos que es una crono de 16 kilómetros. Sí. Perder un minuto en 16 kilómetros. Y tampoco ganó Schachmann, no ganó. Sí, que Filippo lo gana. Sí. O sea que la verdad que muy mal comienzo de Enric Mas. Veremos ahora si en el resto de etapas, pues bueno, puede Va ir recuperando. pero Eso es. difícil lo tiene. De primeras, malas sensaciones. Etapa 2 que vivimos con un final al sprint donde se impuso el australiano Caleb Ewan, que bueno, Borja, parece que... Pocket Rocket le ha sentado bien el cambio de aires, ¿no? Sí. Cambiado a Ineos, ganó en Settimana Coppi Bartali, gana aquí. Oye, prueba World Tour, vale. Que los competidores eran Van Boven, Tronchon, Leitao, Zangle, Sí. pero Pero gana. Oye, Oye, prueba espera. World Tour que gana, que yo hace que no le veía ganar una prueba World Tour ni me acuerdo. O sea que bien Pocket Rocket, aprovechando las muy pocas oportunidades que va a haber para el sprint, en esta Itzulia, en una etapa que tuvo que ser un poco recortada, cambió el circuito por el mal estado de un puerto. A ver, en este caso tampoco afectó mucho a la carrera y yo creo que también, como tienen el miedo del año pasado, Sí, que lo que pasó... tampoco se la jugaron. No vamos a arriesgar. pero bueno, como digo, esta vez otro cambio de recorrido que continúa habiendo Sí, la sí. temporada, pero es verdad que esta vez, digamos que menos relevante, ¿no? Y comentamos las siguientes etapas, que supongo que cuando suba el vídeo esta etapa ya se habrá disputado, pero la comentamos aún así, Borja, etapa importante, ¿no? Con mucho sube y baja. Sí, inicio en Zarauz, en la playa, final en Beasain y vemos ahí muchos puertos, ¿no? Andazarrate, 14 kilómetros al 2,5, pero mucha subida, luego bajan, suben al Alquiza, suben Santa Águeda, 9 kilómetros al 7, ojo ese puerto, y ya cerca del final tenemos un muro que es el Gainza, que son 2,3 kilómetros al 11%, Sí. y para terminar, y donde realmente se va a decidir la etapa, 6 suben kilómetros. Lazcao-Mendi, 1,5 kilómetros al 9%. Ahí lo vemos, bueno, Gainza, que parece la subida del monte del infierno. O sea, esto es duro, ¿eh? Gainza son 2,3, pero una pared, ¿eh? Pero cuidado. Y Lazcao-Mendi, que también Comienza muy duro, luego suaviza. va suavizando. Suaviza al 9. 8,6, sí. Claro. O sea que tampoco suaviza mucho. Te deja al final los últimos 50 metros, que va al 1. Sí. Pero bueno, Pero- etapa, digamos, decisiva, ¿no? Importante Sí. para los hombres de la general. Hombre, aquí hay gente como... A ver, Schachmann, que se ha puesto líder, es un tipo corredor que puede aguantar. También tienes, hombre, Joao Almeida, incluso Esquielmos. Yo creo que es una buena etapa para Esquielmos si quiere ganar esta Itzulia. Yo creo que aquí tiene que intentar dar un buen golpe sobre la mesa y veremos. Hombre, aquí sí que evidentemente se separará mucho el grano de la paja del tema de la corona.
Etapa 4, Borja, pues la verdad, un poco más de lo mismo. Etapa menos dura en general, Sí. pero el final infernal. Eso es, Borja, es Izúa, ¿no? Lo vamos a ver aquí. 3,5 kilómetros, rampas. Que Hasta llegan el 20. hasta el 20%, 15,9, 13, 10,8, 9,6, menos 8 al final ahí, para Es que- descansar un poquito ahí. 700 metros Es una locura. al 10, o sea, 1,5 kilómetros, porque vamos a poner 1,5 kilómetros al 14,5. Sí, 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 eso es que hay, eso es una locura. O sea, es una muy Es una marcial. salvajada, sí, sí, sí. Nada, aquí el que aguante, ¿no? Sobrevivir. Aquí es sobrevivir. Sobrevivir encima de la bici y cada uno a su ritmo, ese rato. Y luego es verdad que tienes bajada y meta. O sea, si te dejas de arriba, tampoco hay que quemarse, que si te dejas arriba 10 segundos, en la bajada puedes coger. O sea, Sí. que también hay que jugar un poco con eso. No reventarte porque igual por intentar llegar con los primeros te revientas y luego quedan 11 kilómetros a meta, que es verdad que son en bajada, Sí. pero que eso igual te elimina, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, etapas parecidas, ¿no? Sí. Sub y baja con cierta dificultad y una quinta etapa también un poco más de lo mismo, todavía menos dura, Sí, menos porque dura. el final en Falovante son 5 kilómetros al 6. Es cierto que es la penúltima etapa, entonces puede haber algún movimiento, pero aún así la veo un poco más de transición. Va a depender mucho de cómo esté la clasificación, si está la gente muy cerca en segundos o hay mucha diferencia, porque si hay mucha diferencia en esta etapa va a ser para la fuga y no, los de la general ni van a disputar, pero si estamos muy cerca, que puede haber bonificaciones, sprints, tal, puede tener más chicha. Y última etapa, Borja, en Eibar, donde, bueno, se decidirá quién es el vencedor. 154 kilómetros y es que como las últimas etapas, ¿no? Un poco más de lo mismo. Sí, decepcionante. Normalmente, acuérdate cuando acababa en Arrate, que gana John Izaguirre, que después de que se cayó, Sí, que se cayó tal, recuperó. Normalmente era mucho mejor acabar en Arrate, yo creo que era más duro, era para mí más decisivo y Sí, más interesante. decisivo, más interesante ese final. Aquí realmente es que si todo está medio decidido, es difícil pensar que el tío que ha sido, como es otra etapa, igual que las anteriores, Sí. es muy difícil pensar que el que ha estado bien en 5 etapas llegue aquí, que encima es de 150 kilómetros, con lo cual no le va a pesar el cansancio, pete. Entonces, Sí, bueno, es eso, ¿no? Va a depender un poco de cómo vaya, ¿no? Sí. La carrera. Es cierto que no van grandes espadas, no va un Vingegaard, no No. va tal, va a estar más concentrado, no va a estar tan claro quién va a ganar, lo que puede hacer que le dé esa emoción, ¿no? sí, porque el recorrido en sí me parece flojo. En general, tiene como puntos buenos, pero en general me parece flojo. Pero es cierto que la igualdad de los corredores puede hacerlo interesante. Y pasamos a la otra carrera de la semana, Borja, Scheldel-Prix, estos 203 kilómetros totalmente llanos. Eso es, Duarte. Esta es la clásica llana por excelencia, la clásica junto con es que incluso más que Curne, territorio sprinter, salvo que haya... Es verdad que están cerca del mar, puede haber viento o se hace malo. O sea, aquí las únicas... Porque realmente el viento es en la primera parte que salen de Holanda, la primera parte que sí que van más pegados como al mar, pero luego realmente se meten en el interior y ya lo que es el viento pierde protagonismo, con lo cual, salvo que haga malo, es una carrera para sprinters. La penúltima carrera de pavés de la temporada, porque la última es la París-Roubaix, y esta es a mitad de semana y es una carrera que se decide entre los principales hombres rápidos del pelotón. Eso es, tenemos ahí a Jasper Philipsen, Tim Merlier, Alexander Kristoff, Christoph ganador ya también ha Milan Fretan, Groenewegen, Krixen, Bittner, Max Kanter, Gerben Tixen y Matteo Moschetti. Sí, los de siempre, incluso... Es que son los de siempre y es que son los que pueden ganar, porque realmente la carrera, si va más o menos controlada y no hace muy malo, es un sprint. Está claro que es un sprint. Es un sprint porque a pesar de que hay tramos en pavé, son tramos en pavé llanos que tienes al pelotón bien controlado, no te suponen ningún tipo de desafío más allá de, hombre, lo de siempre que hay pavé puede haber pinchazos, puede haber caídas, puede haber bandazos, pero vale, que pueden eliminar, pues dices, oye, pues es que Philipsen es el favorito y se quedó cortado por un pinchazo. Bueno, pues entonces gana Merlier, pero es una carrera para sprinters y bueno, en la que si queréis poner la tele, pues poner los últimos 5 kilómetros que lo veis bien. El último kilómetro y te vale. Pues nada, hasta aquí este resumen semanal, marcado sobre todo por esa París-Roubaix, que os lo recuerdo, tenéis ese vídeo especial en el que comentamos su historia, con
el recorrido y las principales bazas para la carrera. Y nada más, Borja, recuerden, bueno, oye, escribir ahí en comentarios, a ver cuál es vuestra puja, ¿no? Para esa París-Roubaix. Y, como siempre, Borja, nos despedimos. Recuerden, es cierto que ahora está de descanso, ¿no? Ha corrido ya demasiado, ¿no? Claro, Ya pero bueno, semanas. no decimos que esté activo, simplemente decimos que el andismo sigue vivo.